Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Estas fueron las palabras de sus discípulos al Señor, cuando vieron a su maestro dormido en la popa sobre un cabezal. Los discípulos fueron llamados por Jesús a ver su gloria y a ser protagonista de la gloria en la que Jesús le iba a impartir a ellos, para que ellos la publicaran y la manifestaran. El Señor llama a 12 discípulos. Claro, él tenía más discípulos, la Biblia lo dice. En una ocasión dice que mandó 70 discípulos. Pero notamos que él llama a 12 muy cercanos a él, y de esos 12 tiene 3 íntimos. Y Jesús les imparte palabra, revelación, profundidad, misterios del cielo, cosas que no podían ser manifestadas a los fariseos y a los escribas. Mas Dios coge gente del vulgo, gente normal, pescadores, gente del común. Dios las coge para cargar secretos y misterios del cielo. Dios coge a gente del común para usarlos y manifestar su gloria. Así que no te menosprecies, porque Dios te ha cogido a ti para manifestar su poder a niveles altos. Ahí están los discípulos en medio de la barca. Hay otras barcas también. Jesús se durmió. Está dormido en la punta de una barca. Está dormido en la esquina de una canoa, por decirlo así, sobre un cabezal. Ahí está dormido el Señor. Ahí Jesús se duerme. De repente se levanta una gran tempestad. Los discípulos no tienen control de ella. Cuando ellos ven que perdieron el control de poder remar, entonces buscan al que lo controla todo. Y ahí está Jesús dormido. De repente van y lo despiertan. Mira qué sobrenatural esto. Oh Jesus, mira qué sobrenatural esto. Que Jesús no lo despierta la tempestad, lo despiertan los discípulos. No lo despierta la tempestad, pero sí lo despierta el clamor de los discípulos. Porque tu tormenta no atormenta a Jesús. Tu tormenta no despierta a Jesús. Tu clamor sí lo despierta. ¿Qué dice Job? Si tú de mañana rogares al poderoso, si tu camino fuera recto y limpio, ciertamente se despertará por ti. ¿Qué es lo que va a hacer despertar a Dios? No tu necesidad, sino tu clamor. ¿Qué es lo que va a hacer despertar a Dios? No tus lágrimas, sino tu oración envuelta en lágrimas. ¿Qué es lo que va a hacer despertar a Dios en ese momento difícil? No es la tempestad. Es tú que le oras a Dios en medio de la tempestad. Estaba el Señor dormido. Hey, no sé si tú me estás entendiendo. Una gran tempestad. Cuando alguien está en una tempestad, el mar ruge. Y con todo ese movimiento que el mar le hacía a la barca, la Biblia dice, y esto es lo sobrenatural, que de tal manera ya se anegaban. Oye, Jesús dormido y el agua tocándolo, y él ahí dormido todavía. La barca se estaba anegando. Posiblemente el agua ya estaba tocando al Señor y el Señor dormido. Alguien tiene que adorar a Dios. Una gran tempestad interna, una bulla interna, el mar, relámpago, trueno, y Jesús seguía dormido. La barca se estaba anegando y Jesús seguía dormido. Pero cuando vienen los discípulos y le despiertan, entonces Jesús despierta. No lo despertó el agua, no lo despertó que la canoa se estaba hundiendo, no lo despertó los truenos y los relámpagos, no lo despertó la furia del mar, lo despertó los discípulos cuando le clamaron y le dijeron: no tienes cuidado, perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le digo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Primero Jesús reprende al viento. Primero Jesús reprende al viento y al mar, y luego va a reprender a sus discípulos. Porque primero Dios te va a hacer un milagro y después te va a reprender para que creas el milagro. Primero Dios va a reprender lo que te reprende a ti, y después te va a reprender a ti para que tú reprendas lo que te reprende. Dios está a punto de hacer
cosas grandes contigo que tú no te imaginas. Algo para terminar que veo aquí. Jesús viene enseñando a los discípulos cosas grandes. Pedro sabe que por la palabra pasan milagros y aglomeró gran cantidad de peces. Pedro sabe que cuando Jesús habla las cosas suceden. O sea, que Pedro es un hombre que tiene testimonio de quién es Jesús. Y aquí Pedro parece ser que se le va la fe. Porque Pedro, en vez de practicar lo que vivió hace unos meses atrás de la pesca milagrosa, unos días atrás de la pesca milagrosa, en vez de ponerlo en práctica, lo que hace es que su fe mengue. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Que hace más caso el mar y los vientos que los mismos discípulos. Que el mar y el viento le hacen más caso a la voz de Dios que las mismas personas que escuchan a Dios una y mil veces. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado de que hagas algo y no lo has hecho? Jesús se levantó, reprendió el mar y lo obedeció. ¿Quieres descansar en la tormenta? Obedece lo que Dios te dijo. ¿Quieres descansar en medio de la tempestad? Obedece la instrucción de ayer. Si obedeces la palabra de ayer, si obedeces la instrucción de ayer, tendrás descanso hoy. Si obedeces la palabra que Dios te dio ayer, tendrás tranquilidad hoy. Al final Jesús le dice, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienes fe? ¿No tenéis fe? 41 dice, entonces temieron en gran manera y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar obedecen. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar obedecen. Qué tremendo y qué triste es que a veces nosotros caminando con Dios no conocemos a Dios. Sabiendo la grandeza de Dios, no conocemos a Dios. Los discípulos, antes de ver este milagro, ya habían visto mayores milagros. Antes de los discípulos ver este milagro, habían visto el poder de Jesús. Y ahora ellos dicen, ¿quién es este? El viento, y el mar le obedece. ¿Quieres descansar totalmente en la tormenta? Conoce al Dios que reprende la tormenta. Si tienes conocimiento de quién es Dios en tu vida, la tormenta no te va a atormentar. Nota esto. Y con esto culmino. Los discípulos están en la misma barca que Jesús. Pero Jesús nos ha atormentado como nos ha atormentado a los discípulos. Los discípulos fueron atormentados por la tormenta. Jesús atormentó la tormenta. La tormenta reprendió a los discípulos. Jesús reprendió a la tormenta. La tormenta se metió internamente en Pedro, pero no pudo meterse internamente en Jesús. Porque al nivel de tu conocimiento en Dios, la tormenta no te va a atormentar. Si conoces a Dios, si Dios en tu vida es poderoso, glorioso y eterno, no te va a atormentar la tormenta, vas a descansar en ella. Sé como el águila, que cuando hay una tormenta el águila se remonta y hace de la tormenta y hace de los vientos fuertes como el lugar para ella descansar. Que tu tormenta sea el lugar para descansar y no que tu tormenta sea el lugar para que te ahogue. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.